Hoy vamos a sumergirnos en un periodo de 14 años que literalmente redibujó la España moderna. Hablamos de la etapa socialista, que fue de 1982 a 1996. Una época, ya veréis, de avances profundísimos y a la vez de polémicas muy, muy serias. Y es que la pregunta de fondo es esa, ¿no? ¿Cómo se rehace un país? Porque ese fue el desafío gigantesco y también la oportunidad que se encontró el nuevo gobierno de España en 1982. Pues la respuesta a cómo se consigue el poder para intentarlo llegó con este número, 202 escaños, una mayoría absoluta abrumadora, algo que le dio al PSOE un mandato para el cambio como nunca antes se había visto. Venga, pues empezamos por el principio. Todo arranca con las históricas elecciones de 1982, que marcaron una ruptura total con el pasado y el inicio de un larguísimo mandato socialista. Y esta gráfica lo dice todo. Es que es tremenda. El PSOE, el Partido Socialista, arrasó con un 48,1% de los votos. Alianza Popular, que era la derecha principal, se quedó en un 26,4%. Pero fijaos en la UCD, la Unión de Centro Democrático, que era el partido que había gobernado durante la transición, un colapso total. Sus peleas internas y el hartazgo de la gente, que pedía un cambio claro, la borraron del mapa. No fue una elección, fue un auténtico terremoto político. Y claro, en el centro de todo esto estaba una figura clave, Felipe González. Fue presidente durante casi 3 lustros y su liderazgo era tan potente que se terminó hablando de felipismo para definir la línea política que él marcaba. Con todo ese poder en las manos, ¿cuál fue la primera gran tarea? Pues nos metemos de lleno en la economía. Había que forjar una economía moderna, y eso implicó una reestructuración que fue dolorosa, sí, pero que el gobierno consideraba imprescindible para meter a España en Europa de una vez por todas. A ver, la idea era esta. Por un lado estaban las viejas industrias, como los astilleros o las siderúrgicas, que eran un pozo sin fondo de dinero público. Y por otro, el objetivo, crear empresas nuevas, que fueran rentables y que se ajustaran a lo que pedía la sociedad moderna. Pero claro, esta modernización tuvo un coste social altísimo. Esta política disparó el paro y provocó unas huelgas y unos conflictos laborales tremendos. Fue, digamos, la cara y la cruz, progreso económico a cambio de mucho dolor social. Si vemos la cronología, todo encaja. El viaje económico arrancó en el 82, con ajustes para frenar una inflación que estaba por las nubes. En el 84 se lanzó la durísima reconversión industrial. Y el gran hito, el momento clave, llegó en 1986. España entró oficialmente en la Comunidad Económica Europea, un proceso que había empezado la UCD, sí, pero que culminaron los socialistas. Pero ojo que el proyecto no era solo económico. Ahora pasamos a la parte social, a la construcción de una nueva sociedad. Y esto fue una expansión brutal del estado del bienestar y de los derechos sociales, algo que impactó directamente en la vida de la gente. Aquí vemos los 3 pilares de ese nuevo estado del bienestar. Primero, la sanidad se hizo universal, cobertura para todo el mundo, diera igual su trabajo. Segundo, se crearon las pensiones no contributivas, una red de seguridad para la gente más vulnerable que no había podido cotizar lo suficiente. Y tercero, la educación, gratuita y obligatoria hasta los 16 años. Se estaba tejiendo una red de seguridad social para modernizar el país de verdad. Y además de todo eso, se mejoraron un montón las condiciones de trabajo. Por ejemplo, se estableció la jornada laboral de 40 horas a la semana y un mínimo de 30 días de vacaciones al año. Avances muy, muy importantes. Todos estos avances buscaban construir una España más unida. Sin embargo, al mismo tiempo, el país tenía una herida abierta que amenazaba con reventarlo todo. Y aquí entramos en la parte más oscura, el terrorismo de ETA y su sombra. La estrategia oficial del Estado contra ETA tenía, digamos, varias patas. Se intentó la diplomacia para que Francia colaborara, se ofrecieron políticas de reinserción para terroristas arrepentidos y se buscaron pactos de unidad entre todos los partidos. Incluso se intentó negociar directamente, pero aquello no llegó a ningún lado. Vale, esa era la respuesta oficial, la cara A. Pero, ¿y la cara B? ¿Cuál fue la respuesta no oficial del Estado? Y aquí es donde la cosa se pone muy turbia. Entran en escena los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación, un grupo paramilitar que entre el 83 y el 87 se dedicó a atentar contra el entorno de ETA, sobre todo en el sur de Francia. Fue la llamada Guerra Sucia, una estrategia ilegal que nació de la frustración del Estado, porque consideraba que Francia no colaboraba para acabar con el escondite de los terroristas. El resultado de esta campaña ilegal fueron 28 víctimas mortales. Años más tarde, esto estallaría como uno de los mayores escándalos políticos de la democracia, con conexiones que salpicaron a altos cargos del gobierno.
Y esa guerra sucia, junto a otros factores, nos lleva a la recta final de esta historia, la corrupción y el declive político. El desgaste de estar tantos años en el poder empezó a pasar factura, y los escándalos fueron minando la confianza de la gente. Este gráfico es que no engaña, muestra perfectamente ese desgaste. Desde aquel 48,1% del 82, el apoyo al PSOE fue bajando elección tras elección. El impulso inicial se estaba agotando. Y una de las razones principales de esa caída fue esta: la corrupción. Empezaron a saltar tasos por todas partes, destapados por la prensa. Desde chanchullos hasta tramas muy complejas, los escándalos ocuparon las portadas y destrozaron la imagen del gobierno a principios de los 90. La consecuencia política de todo esto llegó en 1993. El PSOE volvió a ganar, sí, pero esta vez se quedó sin la mayoría absoluta, y eso le obligó a gobernar mucho más débil, dependiendo del apoyo de los partidos nacionalistas para sacar adelante cualquier cosa. Al final, la situación se hizo insostenible. Con la inestabilidad política y económica, Felipe González decidió no terminar la legislatura y convocó elecciones anticipadas en 1996. Y así se puso el punto y final a 14 años de gobierno socialista. Y con esto nos queda una última pregunta para reflexionar. Después de 14 años de triunfos y tragedias, ¿qué tipo de España dejó esta etapa? Pues dejó una nación, sin ninguna duda, mucho más moderna y más europea, pero también una España marcada por cicatrices muy, muy profundas.